Hola, hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de que vos puedas decir lo que tenés para decir y que no seas dicho por otro, que no venga otro a decir por vos, porque sabés que cuando vos no decís lo que tenés para decir, siempre hay alguien que viene y dice por vos. Y eso no siempre se traduce en el mejor resultado. Así que ¿qué mejor que vos para ser tu propio vocero, para que puedas decir todo lo que tenés para decir y que no venga otro a decir por vos lo que vos no decís? Quédate en este video que te voy a contar cómo hacerlo y por qué es tan importante que puedas ponerle voz, tu propia voz, a las cosas que tenés para decir. Pero antes, primero quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Si todavía no estás suscrito y querés ser parte de la comunidad de Polisemia, abajo tenés un botoncito para poder suscribirte. Le das clic a la campanita que está al lado del botón de suscribirse, apretás los dos botones, suscribirse y la campanita, para que cada vez que nosotros subamos videos con contenidos de valor, puedas aprovechar y disfrutar estos contenidos de forma gratuita y puedas ver los videos. YouTube te va a estar avisando, si apretás la campanita, que subimos un nuevo video cada semana. Y si además conoces a alguien que le puede interesar estos videos y estos contenidos, compartilo. Como sabemos, cada vez que nosotros hacemos una acción o incluso una omisión, cada acto que nosotros hacemos siempre tiene una consecuencia, y la consecuencia de no hablar también tiene un costo. Y a veces nos pasa que por timidez, por vergüenza, por miedo, directamente no decimos un montón de cosas que tenemos para decir. ¿Y saben qué pasa en esos casos? Siempre aparece alguien que sí tiene ganas de hablar, porque además a veces hay muchas personas con mucha ganas de hablar, y dicen lo que vos tenías para decir. Y no siempre lo dicen bien, y esto no necesariamente tiene que ver con que las personas tengan mala intención de distorsionar, sino que por un proceso propio de comunicación, como cada uno interpreta el mundo en función de cómo ve y cada uno entiende a veces distinto a lo que el otro quiso decir, puede darse lo que comúnmente en nuestra infancia jugábamos y decíamos que se llamaba el teléfono descompuesto. Esto de que se va generando una distorsión propia en el traspaso de un mensaje al otro, solo que en el teléfono descompuesto siempre había un gracioso que mandaba un mensaje a propósito distorsionado para generar a que el pobre último de la fila, que tenía que decir cuál era el mensaje final, tuviera que decir cualquier cosa. Pero esto que en el teléfono descompuesto, en el juego, está tan exagerado, en la vida real la exageración se pone en juego también, pero de otra forma, quizás y paradójicamente más sutil y sin querer. Pero el resultado que se obtiene en muchos casos es incluso hasta muchísimo más exagerado que el que podríamos obtener con un teléfono descompuesto intencional. Y eso en el caso de que realmente tengamos la buena intención de querer transmitir exactamente lo que la persona quiso decir. Pero no siempre pasa. A veces hay personas que en el medio también tienen intenciones de distorsionar. No siempre, pero a veces ocurre. Entonces, ya sea porque quieran intencionalmente distorsionar un mensaje o porque sin querer contribuyan a esa distorsión, lo cierto es que no hay otras personas mejor que nosotros mismos para expresar lo que nosotros queremos decir. Entonces, en este video quiero contarles por qué es tan importante que podamos nosotros hacernos cargo de lo que tenemos para decir en lugar de dejarnos a nosotros ser dichos por otras personas. Primero entendamos que no estamos hablando de callarnos porque es una estrategia callarnos, que en muchos casos se utiliza y es necesario, y de hecho tenemos videos que acá se los dejamos para que ustedes puedan entender por qué es importante a veces callar. Yo estoy hablando en este video de otro tipo de silencio que no tiene que ver con el silencio intencional y prudente que muchas veces tenemos que actuar justamente porque lo elegimos. Acá estoy hablando de ese silencio incómodo, ese silencio que preferiríamos que no exista, pero existe porque no nos animamos a decir y no tomamos la palabra. Entonces viene otra persona que lo termina tomando ese lugar o ese espacio vacío que nosotros estamos dejando. Pero no porque intencionalmente queremos dejarlo, sino porque simplemente por vergüenza, por miedo, porque no nos sentimos cómodos o porque no tenemos el hábito de hablar, terminamos dejándolo disponible para que venga otra persona que quizás no tiene ningún problema en tomar ese espacio o esa palabra y ejercer
la palabra. La realidad es que este silencio incómodo, este silencio no buscado, trae muchísimas consecuencias. Por ejemplo, la sensación de incomprensión, porque quisiéramos decir algo, no nos animamos y por lo tanto el otro no puede comprenderlo, porque no estamos poniendo en común con el otro. Acuérdense que comunicar significa poner en común, entonces no estamos comunicando y por lo tanto no estamos pudiendo poner con el otro en común lo que tenemos para decir. Entonces es imposible que el otro nos comprenda porque el otro no es adivino, entonces no puede leernos internamente y saber qué es lo que nos está pasando. Entonces la sensación de incomprensión suele habitar a aquellas personas que no se sienten comprendidas justamente porque no pueden expresar lo que tienen para decir. También lo que suele pasar es que las personas que no pueden expresar lo que sienten suelen sentirse frustradas, angustiadas, ansiosas, molestas, incómodas, que estas emociones y estas sensaciones que van teniendo, este malestar, también termina somatizándose en el cuerpo, porque recuerden que lo que no podemos expresar con palabras lo va a expresar el cuerpo. Nosotros los seres humanos somos una unidad entre cuerpo, emoción y lenguaje, las tres dimensiones juntas, interconectadas. Entonces lo que no se pueda expresar desde la palabra se va a terminar expresando de alguna otra manera. Entonces también podemos estar somatizando esto posteriormente si no podemos lograr expresar correctamente lo que tenemos para decir. La frustración es una emoción que se genera como síntesis o que está compuesta por dos emociones distintas, que son por un lado el enojo y por otro lado la tristeza. La tristeza porque no obtuve el resultado que hubiera querido, que en este caso sería hablar, y por otro lado el enojo, porque el enojo se genera cuando estamos afrontando un hecho que nos representa un problema o que sentimos que es injusto. Y de hecho podríamos perfectamente decir que si quisiéramos hablar y no podemos, nos puede parecer un problema y nos puede parecer injusto. Entonces, en la síntesis entre lo que quisiera lograr y no logro, y entre, por otro lado, este enojo que me genera tener este problema y no poder resolverlo, en esos casos se genera esta emoción que es la frustración. Entonces las personas que no pueden hablar muchas veces se frustran por no estar pudiendo obtener este resultado y porque además esa situación es una situación injusta o por lo menos vivida así por ellos. Entonces las personas que no pueden decir lo que tienen para decir, que a veces les cuesta lidiar con estas emociones, y lo que termina pasando es que se callan y termina diciéndolo otra persona. Habitualmente igual en el caso de las personas que les cuesta decir las cosas, puede ser que esté el miedo también como emoción y que también esté la vergüenza, el miedo a hablar en público, todas estas otras emociones que también son parte de la gestión emocional que hay que destrabar para poder hablar bien en público. Pero lo cierto es que las personas que quieren decir algo y expresar algo y no están pudiendo, no la pasan bien. Y no solamente eso, sino que después puede pasar que observan que viene otro y lo dice, lo cual agrava el enojo, el malestar y la frustración, y se hace un círculo vicioso, porque a veces por ahí, para no explotar y decir todo lo que quiero decir, voy acumulando, esto es lo que refieren a las personas que les suele pasar esto, y después terminan diciendo todo de golpe porque no pudieron decirlo a tiempo. En estos casos lo conveniente siempre es dosificar, ir diciendo a tiempo cada cosa y no esperar a que crezca esta incomodidad, se enquiste y sea mucho más difícil poner en palabras lo que tenemos para decir. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ese silencio que se hace y eso que no está dicho, pero necesita ser dicho, porque a veces es necesario poner en palabras ciertas cosas, puede ser que ese espacio que no está dicho por alguien y que necesita ser dicho, venga otra persona y lo diga. No necesariamente con mala intención, quizás en muchos casos con ganas de ayudar, pero lo que les quiero mostrar en este video es que a veces no alcanza con querer ayudar para representar y decir lo que la persona original hubiera querido decir. ¿Por qué? Porque no somos la otra persona y no hay nadie mejor que esa persona para decir lo que tiene para decir. Lo mejor sería que esa persona pueda tomar el coraje, vencer el miedo a hablar y pueda poner en palabras lo que tiene para decir. De alguna forma, lo que les quiero mostrar es que, por ejemplo, en casos en los que viene otra persona con buena intención a querer decir lo que nosotros no dijimos, lo que puede pasar es que en el desfasaje entre la persona 1 y la persona 2, que es la que va a tomar la posta para decir lo que ésta no dijo, puede ser que haya un desfasaje propio
en la interpretación de cada uno y este termina diciendo o comunicando algo distinto a lo que este hubiera dicho. ¿Por qué? Porque no es la misma persona. Y, por ejemplo, también puede darse el caso de que como no es esta persona y esta otra persona, la segunda persona, comunica lo que la primera no dijo, puede ocurrir que, por ejemplo, vengan a las personas, a los destinatarios finales del mensaje que se están encontrando con la persona número 2, esas personas, cuando quieran hacerles preguntas, quizás la persona número 2 responde desde su mirada, desde lo que entiende, que no es lo mismo que respondería la persona número 1. Entonces se está complejizando el proceso del chequeo y de la repregunta, porque en esa repregunta la persona número 1 no está respondiendo a la persona número 2, que si bien puede ser una persona súper indicada para responder, quizás responde desde la información que tiene, desde el conocimiento que tiene, que puede ser muchísimo y muy valioso, pero no es la 1. Entonces ahí hay un punto donde se pierde también información, quizás se crea información nueva y valiosa también, no estoy diciendo que no, estoy diciendo que esta persona no está pudiendo responder por sí misma lo que los destinatarios finales de ese mensaje hubieran querido recibir como respuesta, o por lo menos de la boca de la persona que era el destinatario original. Con esto no estoy diciendo que esté mal en los casos en los que estratégicamente se diseña una estrategia de comunicación para que la persona 2 hable en nombre de la 1. Acá estoy hablando de otra cosa, que es en esos casos en los que informalmente, espontáneamente, se da esta situación como consecuencia del espacio vacío que está dejando la persona número 1 que por miedo no habla, que son dos situaciones o dos escenarios completamente distintos en el contexto comunicacional al que estamos refiriendo, son totalmente diferentes. Y por otro lado, fíjense esos casos en los que las personas que tendrían que hablar no hablan y se genera una ausencia de información que es necesaria, que el público la requiere, pero que está no disponible porque la persona que lo tendría que haber dicho no lo dice. Esos son escenarios propicios para generar rumores, desinformaciones, distorsiones, porque las personas van a necesitar información que no tienen, entonces van a buscarla por sus propios medios, van a generar especulaciones y no es conveniente. Por eso, en casos concretos en los cuales tenemos una posición de jerarquía y tenemos gente a cargo y tenemos personas a las que estamos supervisando o un público destinatario que depende de la información de nosotros para poder diseñar qué actividades va a hacer, en esos casos sí es importante que nosotros podamos comunicar las cosas que hay para decir, porque si no se va a generar una información totalmente distinta y errónea, seguramente errónea, que no va a beneficiar y que va todavía incluso hasta empantanar mucho más la situación, aquella situación que se podría haber dado, por ejemplo, en los casos en los que las personas no hablan por miedo a ver qué va a pasar. Entonces prefieren no hablar y las personas sin querer terminan generando rumores que terminan distorsionando la información original, ¿no? Que no la tenían, entonces la tienen que generar. Y está mal, pero ocurre. O sea, están mal las dos cosas. Está mal que las personas no puedan tener la información que necesitan, pero también está mal que las personas, al no tenerlas, busquen como puedan una información en una fuente que no es la indicada o que no es la correcta para informarse. Esto que venimos hablando es en aquellos casos en los que las personas tienen buenas intenciones. Ahora, fíjense que no siempre vamos a encontrarnos con personas que tienen buenas intenciones. Entonces también puede ocurrir que no digamos lo que tenemos para decir y encima nos encontremos con personas que no tienen buenas intenciones. Y en esos casos hay que estar como mucho más cuidadosos, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo comparto una idea que tengo a una persona en confianza, pero no me animo a transmitir esta idea a, por ejemplo, un referente mío que esté más arriba mío y que tiene, por ejemplo, capacidad de decidir sobre esa idea? Bueno, quizás la digo y por ahí la escucha otra persona, se la apropia y la dice por mí, pero sin decir que la generé yo. O la dice por mí agregándole cosas, distorsionándola, cambiándola. Se pierde incluso hasta el efecto que nosotros le podríamos dar, nuestra propia impronta. Y si después nos llaman para
hablar sobre esa idea, en el caso de que se enteren que la dijimos nosotros, también se pierde hasta el efecto sorpresa de cómo comunico esta idea. Entonces, siempre sean ustedes los voceros de sus propias ideas. Y a la persona indicada, obviamente. No cuenten sus ideas a personas que no son las indicadas. Entonces, si tienen cosas para decir, no se las guarden, busquen en todo caso la manera de decirlas, porque si ustedes no lo dicen, va a venir otro y lo va a decir por ustedes y no les va a servir. Esa no es la solución, que venga otro a decirlo por ustedes. Hay un video que les había grabado hace un tiempo que se llama Lo que no se comunica no existe, se los dejo acá, para que si quieren pasar a verlo, ahí les explico por qué es tan importante que nosotros tomemos voz y hablemos por nosotros mismos y que podamos comunicar lo que tenemos para decir, porque si no lo mostramos, es como si no existiera, y si no existe, no podemos generar los resultados que queremos. Tenemos que mostrarlos, pero mostrarlos nosotros, no que otro lo muestre por nosotros. Para eso hay que vencer el miedo. ¿Y cómo vencemos el miedo? Bueno, primero, aceptando la situación en lugar de enojarnos con la situación. Es súper importante familiarizarse con la situación de hablar. Entonces, hay personas que a veces creen que no tienen los recursos necesarios para poder hablar y en realidad sí los tienen. O hay personas que teniéndolos creen que no los tienen y hay personas que efectivamente quizás tienen menos recursos de los que les gustaría tener. En cualquiera de estos casos, lo primero que habría que chequear es qué recursos tengo y si creo que me faltan, buscarlos. Siempre recomiendo practicar el hecho de hablar, de ponernos en situación de hablar con personas que no conocemos, tomar nosotros la iniciativa de hablar, quizás no de temas súper grandes y súper complejos, que por ahí son los que más cuestan, pero sí empezar a hablar desde un lugar un poco más descomprimido, poder hablar con, no sé, siempre sugiero esta idea de hablar, por ejemplo, si se toman un taxi, hablen con el taxista, sugieran ustedes la conversación, prediseñen qué es lo que quieren decir, vean si pueden hablar con el taxista y decirles lo que ustedes quieren, del tema que quieran, hablen de las vacaciones, hablen de un viaje, hablen de lo que sea y traten de liderar ustedes la conversación para ir ganando terreno y confianza en esas conversaciones con anónimos que nos permiten entrenar el habla. Guiónense ustedes las conversaciones. Si cuando digo guionar no me refiero a tener palabra por palabra lo que van a decir, pero sí un punteo de las cosas que quieran decir. Empiecen por situaciones cotidianas y simples hasta que le agarren la mano y tengan el entrenamiento suficiente y después van a ver que es muy fácil poder aplicar esta misma forma a, por ejemplo, presentaciones profesionales o propuestas profesionales o lo que ustedes necesiten. Familiarícense con esta situación de hablar y empiecen a ustedes comunicar las cosas que quieran decir. No dejen que las digan otras personas por ustedes. Incluso si les cuesta mucho, bueno, vayan hablando de a poco, empiecen con conversaciones cortas, no tienen por qué ser los mega discursos. No necesariamente, arranquen con conversaciones cortas, breves, chicas, simples y hasta que le vayan tomando la mano y entrenándose hasta que puedan finalmente hacer muchísimas más grandes exposiciones. Piensen por ejemplo esta situación, si nosotros quisiéramos correr una maratón, ¿correríamos todo junto y de golpe? No, tenemos que ir de a poco, tenemos que ir entrenando los músculos de a poco. Con el habla pasa lo mismo, tenemos que entrenarnos de a poco, tenemos que animarnos de a poco a ir haciendo intervenciones. Si de pronto en una reunión nos cuesta hablar, bueno, empezar a hablar de a poco. No voy a pretender liderar la reunión próxima yo sola todo el tiempo, pero sí puedo ir mechando pequeñas opiniones de a una e ir aumentando la cantidad. Entonces, me cuestan este tipo de cuestiones, ir practicándolas de a poco, ir aumentando la cantidad de a poco. Primero hablaré 2 minutos, después hablaré 3, después hablaré 5, después hablaré 7, después hablaré 10 y cuando quise acordar estoy hablando y hablando y hablando y no me para nadie. Creo que eso me pasó a mí. No, nunca tuve problemas para hablar, pero esto de hablar todo el tiempo, sí, es parte de mí. Entonces, mientras nosotros diseñemos previamente las conversaciones y además vayamos entrando en confianza, practicando de a poco las cosas que tenemos para decir, van a ver que es muchísimo más fácil poder después hacer grandes exposiciones y grandes discursos y poder tomarle muchísimo el gusto a esto de hablar, porque hablar en realidad es una posibilidad de conectar con el otro las ideas que nosotros tenemos y compartirlas. No debería ser un problema, no debería ser una amenaza, debería ser una satisfacción poder hablar con los demás. Y por último, hay algo que me parece que es importante, que tiene que ver con nuestra identidad. Nosotros tenemos una impronta propia nuestra
que hace que digamos las cosas de una determinada manera y el otro tiene su propia identidad, su propia impronta, su propia forma de expresar, que es seguramente muy distinta a la nuestra. Entonces, si otro va a decir nuestras ideas o nuestros mensajes, la forma en que la va a decir seguramente y definitivamente no va a ser la misma. Entonces, por eso también es importante que nosotros podamos hablar por nosotros mismos, decir con nuestra propia identidad, con nuestra propia forma, con nuestra propia voz lo que queremos decir. Ya saben, entonces, no sean dichos por otros, sean dichos por ustedes mismos. Sean ustedes sus propias voces, sean ustedes los que comunican sus propias ideas. Tomen ese espacio que están dejando a través del silencio en manos de otras personas que van a querer decir por ustedes o que van a terminar diciendo por ustedes lo que ustedes no están diciendo porque nos están animando. Vamos a tomar confianza y a decir todo lo que tengan para decir. Acompáñanos con un like si te gustó este video y compartilo con todas las personas que creas que les puede servir. Te mando un beso y nos vemos en nuestro próximo video.